¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión súper interesante. Antes que nada, lo que quiero que sepan es que este episodio está patrocinado por mi nuevo libro Felicidades te han despedido. ¿Tú tienes una buena chamba? Bueno, pues no la pierdas. Te están pisando los talones, estás viendo cómo forcejean la cerradura y sientes pasos en la azotea. Bueno, pues ahí está, Felicidades te han despedido. Este es el pequeño libro dedicado al fracaso laboral. Y aquí te voy a explicar cómo perder tu trabajo, bueno, pues es una buena noticia. Siempre es bueno estar en este aspecto. En Amazon lo puedes comprar y eso es de lo que te quería platicar el día de hoy. Pero hoy vamos a platicar algo que es sumamente interesante. Recuerda que puedes poner preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios aquí. Yo los leo todos y los vamos a ir platicando. Checamos audios. Ahí estamos, checamos audios, ya está. Y hoy lo que vamos a platicar es esto. Vamos a platicar sobre el futuro, cómo se comporta el futuro en las organizaciones. Y un poquito el gran resumen del día de hoy es este. Harvard lo que dice es, nada más para que te ubiques en lo que vamos a estar platicando, Harvard lo que dice es que el futuro ordena los recursos. Esto es súper importante. Bueno, ya lo vamos a ir platicando. MIT, el futuro rompe la mediocridad estratégica. Stanford también habla sobre el futuro y el futuro moviliza a las personas. Y la Universidad de Oxford explica que el futuro neutraliza la incertidumbre. Pensar en el futuro y tener la mente en el futuro es algo sumamente estratégico hoy en día y que pocas veces lo hacemos. Pensamos que la estrategia está en el presente. Pensamos que los errores y las complejidades están en el pasado. Cuando tú tienes la mente en el futuro, entonces eres capaz de crear un mundo nuevo, distinto, extraño y sobre todo superior a toda tu competencia. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Esto fueron 2 minutos, ahí está. Si te quieres ir, ya te puedes ir. Pero esto es lo que había que saber. Ahora sí. Ahora voy a sustentar todo lo que te dije con información verdaderamente interesante y súper relevante. Nuevamente recuerda, felicidades, te han despedido. Es el nuevo libro que celebra cuando te despiden y te quedas sin chamba. Ahí está. Vamos a empezar a platicar hoy sobre este tema. Un poquito le llamo yo future casting o story casting. Un poquito moverte hacia el futuro, a futurear, ¿ok? Y vamos a empezar desde el punto que es más importante y relevante para mí, que es justo y precisamente el storytelling. Déjame contarte que las historias de negocios se cuentan sobre todo en 3 actos que son sumamente importantes, ¿ok? Ahorita voy a justificar esa parte. Piensa que en esa planta, en esa planta que está ahí, está el pasado, ¿ok? Todas las historias parten del pasado y ese pasado vamos a llamar antecedente. El antecedente es lo que sucedía antes. Antes, pues antecedente, pues ahí está, ¿no? Es autoexplicatorio. El antecedente es lo que explica cómo eran las cosas anteriormente, qué estaba sucediendo, cómo se comportaba la situación, de dónde venimos. Sobre todo es el quién, cuándo y dónde, para que te des una idea de lo que estoy hablando. El antecedente es el año pasado, punto. El antecedente es el mes pasado. El antecedente es incluso en las organizaciones modernas ayer. El antecedente es lo que sucedió con anterioridad y que es relevante para dónde estás parado hoy. Y esto es bien crítico. Muchas veces, bueno, hoy que estamos terminando enero, ya estamos terminando enero, siempre nos planteamos algo que es sumamente relevante, que es ¿y cómo acabamos el año pasado? ¿Y cómo fue lo que sucedió el año pasado? ¿Y qué pasó el año pasado? Las juntas de planeación, estas que se hacen muchas veces en el corporativo, si trabajas en un corporativo gringo, americano, europeo, siempre son en Estados Unidos, en California, en Miami, en Carolina del Norte iba yo mucho a hacerlos. Y esto es analizar el pasado. El 70% del tiempo del análisis de la planeación estratégica se hace en el pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo terminamos el año? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Es importante, pero no es del todo súper relevante. Entonces, el primer acto de las historias de negocios es el pasado, el antecedente. El segundo acto es el presente. Este escritorio en donde estoy trabajando hoy, ese es el presente. Lo que está sucediendo hoy, lo que está pasando hoy, lo que vas a hacer hoy, sí, hoy este año,
hoy este mes, hoy esta semana, hoy este día. El presente es lo que, sobre todo, toma mucho tiempo en sentidos de ejecución. Hay que ejecutar eh, lo que tenemos que hacer la agenda del día de hoy. Entonces, tenemos el antecedente que es el pasado, el presente y poco tiempo le planteamos, allá no sé si lo alcanzas a ver, por allá, por donde está el horizonte, por donde está el sol lo tengo de este lado, pero por donde está aquí el horizonte es el futuro. Y eso es donde menos nos planteamos trabajar hoy en día. El presente, el futuro es donde más debemos identificar, y esto te lo platiqué con anterioridad, lo que dicen al menos estas 4 universidades de negocio. Ojo, que Oxford apareció, Oxford y Cambridge aparecieron en las top universidades de negocio de 2005. Nada más para que te ubiques de qué estamos hablando. Y el futuro es esto. El futuro ordena los recursos, indica Harvard. El futuro rompe la mediocridad de las estrategias, indica el MIT. El futuro moviliza a las personas, indica Stanford. Y el futuro neutraliza la incertidumbre. Todas las universidades ponen mucho acierto en el futuro. Y esto es lo que menos nos enfocamos y es lo que te voy a platicar y explicar el día de hoy. Poco tiempo le dedicamos al futuro. ¿Por qué? Porque estamos atrapados con el trauma del pasado y estamos atrapados con la ejecución del presente. ¿Y dónde está el futuro? Lo revisamos en esa junta de planeación que te conté, lo revisamos en los últimos, la última hora de la sesión. Un poquito es el 10% de lo que revisamos y entonces nos enfocamos directamente a trabajar, a corregir los errores del pasado y a ejecutar en el presente. Pero una visión del futuro es bien complicada desarrollar. Yo me acuerdo, y no sé si tú te acuerdas, que en los 80s, no, en los 90s, finales de los 90s, 2000s, que fue cuando yo empecé a trabajar, atrás de la puerta de la junta, de la sala de juntas principal, yo me acuerdo, además esto era una oficina, mi primer trabajo donde fui becario, abrías la puerta y atrás de la puerta de la sala de juntas, me acuerdo perfectamente, había una cosa, habían 3 carteles, tac, tac, tac. Nunca los entendí, nunca los vi en la carrera, nunca los estudié, pero los veía siempre que entraba a esa sala de juntas. Uno se llamaba Misión, Visión y Valores. Nunca los entendí. Los entendí probablemente 10 años después, cuando empecé a estudiar la maestría en economía, y entendí hacia dónde iban esos aspectos. Uno de ellos es súper importante, que hoy me dice mucha gente que eso está pasado de moda, que ya no se usa, que ya está súper, ya, outdated. La misión, la visión, hacia dónde quieres ir, cuál es el objetivo de lo que tú quieres realizar, cuáles son las... Hoy en día lo sigo planteando y te voy a platicar cuál es mi visión, mi misión y mis valores, que es básicamente convertirme en el storyteller de negocios más importantes de habla hispana. Empecé a hacerlo un poquito con respecto a storytelling de negocios, storytelling de México, storytelling de Latinoamérica, y después me dije, ¿y Estados Unidos? La parte que se habla en español de Estados Unidos, y España, y los otros países que... Entonces, cuando tú tienes un planteamiento de visión, entonces te permites abrir una puerta mágica, un portal mágico hacia lo que verdaderamente quieres hacer y la mente se enfoca en esa visión. Ese es el planteamiento del futuro que difícilmente hacemos hoy en día. Y te lo pregunto en este momento, ponlo aquí abajo. ¿Tú tienes una visión de lo que quieres realizar? ¿Tienes una misión de lo que quieres conquistar, de quién quieres ser, hacia dónde te quieres mover? ¿Tienes una visión de hacia dónde quieres llegar? ¿O estás plantado en el presente, plantada en el presente, en el hoy, en la ejecución? Hoy tengo que sacar esta chamba, hoy tengo que conseguir tal, hoy tengo que realizar este milestone. Silencio dramático. Es importantísimo tener una visión del futuro. Y hoy lo que te quiero contar es que si bien contamos historias de negocios de diferentes tipos, pasado, presente y futuro, hoy nos vamos a plantear en el futuro, que es el punto más importante ahorita. ¿Sí estamos? Bueno, pues el primer punto que te quiero platicar es este. Y estos son mensajes un poquito disruptivos, un poquito que deberían enojarte, molestarte, sacarte así como roncha, así como roña, como...
Y este es el primero. Las empresas no quiebran por falta de recursos, quiebran por falta de futuro. ¿Cuántas empresas te has dado cuenta que viven de sus productos del pasado? ¿Cuántas empresas te has dado cuenta que viven de lo que sucedió o de la cotidianidad del pasado, del presente o de lo que sea? Te voy a poner varios ejemplos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, hay una compañía en México, no sé desde dónde me escuches, pero hay una compañía en México, una tienda de, hijo, no sé si es departamental o no, pero es una tienda que se llama Sanborns. Tú puedes entrar a Sanborns y comprar un chocolate que se llama tecolote, ¿ok? El tecolote yo lo compraba de niño, hace 40 años. Pero no solo eso, lo compraba mi madre hace 60 años. No es que esté mal, es un buen producto, es un buen chocolate diseñado hace 60, 70 años, porque creo que incluso lo compraba mi abuelita. Lo voy a buscar, a ver, ¿alguien lo conoce? Había tecolote, capitán y había otro. Para empezar, son sabores completamente outdated, ¿no? Un chocolate sabor naranja es como muy old school. Son empresas que viven en el pasado. Hay que entrar a una tienda de este tipo para darse cuenta de que venden figuritas de El Quijote. ¿Quién compra un Quijote hoy en día? Venden cosas que verdaderamente se han quedado en el pasado. Y eso es lo que rompe las empresas. Las empresas no quiebran por falta de recursos, quiebran por falta de futuro. Y claro que la empresa se está reinventando y está buscando la forma y ahora venden café y conchas para llevar, pues un poquito buscándole al Starbuckazo que todo el mundo quiere hacer. Pero ese es un poco el gran sentido de las organizaciones. La estrategia, en primer lugar, no es presupuesto. Y esto es lo que se plantea en muchas de las organizaciones. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Cuál es el marketing? ¿Cuál es el plan de marketing para el futuro, para este año? Cuando en realidad tienes que pensar en un futuro que va mucho más allá del presupuesto. El presupuesto sale sobrando, el presupuesto llegará, el presupuesto se alocará de alguna forma, alocará allocation, ¿no? Se estructurará de alguna otra forma, no sé ni cómo se dice allocation, pero bueno, eh, decisiones antes que recursos, dice Harvard Business School. Y eso es lo más importante. Si tú no tienes un planteamiento del futuro, entonces estás completamente perdido. Mensaje al margen. Y te lo voy a plantear para que lo escuches. Muchas veces estamos preocupados por lo que estamos haciendo, por el trabajo que tenemos hoy. Un poquito volviendo al tema. No me gusta lo que hago, no estoy contento con mi chamba, estoy deprimido, no me llena lo que hago, lo que sea, las mil y un razones que puedas tú imaginarte, ¿ok? Te recuerdo una cosa muy simple y muy sencilla. Hoy estás haciendo y estás trabajando lo que sembraste hace 10 años. Y eso es bien, bien importante. Y ponte a pensar, hace 10 años, ¿cómo era tu currículum? Hace 10 años, ¿qué estabas planteando en tu trabajo? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál era tu objetivo? Seguramente lo lograste, llegaste, que eso lo voy a poner en el punto 2, pero lo lograste, llegaste y hoy estás plantado en eso. Lo que hoy tienes que hacer es, más bien, si hoy quieres cambiar de chamba, ya perdiste el tiempo. Porque lo que planteas hoy y siembras hoy es lo que vas a estar haciendo en 10 años. ¿Te das cuenta de esos gaps? A lo mejor 5 años, dependiendo de industrias, dependiendo de países, dependiendo de cómo estás, pero entre 5 y 10 años. Yo estoy haciendo ahorita y estoy trabajando en storytelling para negocios porque hace 10, 12 y 15 años sembré eso. Me tomó 15 años llegar a donde estoy, pero sobre todo estoy pensando en el futuro y estoy planteando recursos para que en 10 años yo pueda tener otra carrera y otra visión. ¿Me entiendes? Bueno, vámonos al siguiente punto porque estamos un poquito apresurados. El verdadero fracaso es llegar a una meta mediocre y mal planeada. El gran problema no es que no llegues a tus números, ¿ok? El problema es que llegues a unos números mediocres que pusiste. Ahí está. Las organizaciones que tienen éxito y que llegan a sus números, eh, pues a lo mejor tienen un planteamiento que es un poco relativo. Déjame buscar y no me gusta improvisar aquí, pero hay una frase
Hay una frase, híjole, no la puedo encontrar ahorita. Me equivoqué y debía haberla tenido. Pero muchas veces, no es que apuntes, decía la frase de Miguel Ángel, creo que era, si tú le das a la diana, no tienes que apuntarle a la diana, sino tienes que apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque la diana cae. El chiste es malísima la referencia y terrible la ejecución, pero bueno, el verdadero fracaso de las organizaciones, me regreso, es que exploten en excesiva el presente y se olviden un poco de lo que es la innovación o la visión o el futuro de lo que están haciendo. El MIT plantea algo que es sumamente interesante que le llama Future Back. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es plantear el presente y empujar los resultados del futuro. ¿Qué es lo que yo quiero plantear para el futuro? Es lo que estoy viendo hoy y proyectarlo hacia el futuro porque son los números que yo voy a conseguir. Cuando debe ser al revés. Si tú logras plantear una visión de futuro correcta, estructurada, brillante, bien planeada y diseñada con tiempo, entonces vas a ser capaz de crear ese futuro y simplemente llegar a él. El gran planteamiento que te estoy haciendo es que planeamos desde el presente. Y lo que tenemos que hacer en las organizaciones y en nuestra vida particular y personal es trabajar y planear desde el futuro. Lo que yo quiero conseguir, lo que yo quiero hacer y lo que quiero hacer. Y después, no quedarte de una forma mediocre y mal planeada en algo que vas a conseguir de una forma muy fácil y sencillo. El punto 3. Este punto 3 es también sumamente importante. Sin futuro no existe empresa. Y esto es hablar sobre la narrativa nuevamente. Una empresa que no piensa en dónde va a estar los próximos 2 años, se lo va a comer el presente. Si tú no planteas una visión de futuro, entonces vas a perder. ¿Cuál era el gran éxito de Steve Jobs? Que él no se esperaba a ver cómo estaba comportándose el mercado, o qué quería el mercado, o qué buscaban, o cuál es el trend actual. Sino tú planteas cuáles son los objetivos que tu organización requiere para el futuro. Y entonces estás creando y diseñando el futuro. Siempre hablo de este tema como storytelling, como storyteller, como escritor. Siempre hablo sobre la ciencia ficción. Y siempre me planteo si hoy estamos viendo, por ejemplo, hay un cuento que leí hace poco, bien interesante, de Asimov. Imagínate, Asimov en los 50, 60 hablaba sobre un robot que te ayudaba a conseguir dates. ¿Ok? Bueno, pues eso lo estamos viendo evidentemente en Tinder y todas las aplicaciones existentes. Entonces, lo que hizo Asimov fue esto, plantear una visión de futuro. Y lo que hicimos las organizaciones es simplemente avanzar y avanzar y desarrollar y estructurar ese futuro a través de la tecnología que existe actualmente. ¿Sí me entiendes? Si tú no planteas un futuro correcto de lo que tú estás haciendo y lo que tú estás planeando, entonces estás completamente perdido. Te voy a contar una historia. El futuro de lo que yo siempre estoy estudiando algo y siempre lo sabes. Estudié ingeniería en electrónica, estudié una maestría en economía, que eso me dio la visión de el pronóstico y el futuro económico, ciertamente. Estudié una maestría en negocios internacionales, pero después estudié locución, estudié periodismo, estudié ya ni me acuerdo. Escritura creativa, por supuesto. Y lo último que estudié fue una maestría en psicoterapia. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy planteando el futuro en que tiene que haber una relación entre el storytelling y la psicoterapia. ¿Sí me entiendes? Yo estoy planteando ese puente tan a largo plazo que voy a utilizar ese conocimiento de alguna forma. Y únicamente lo que hago es, ya que tiré, entonces solamente jalo el futuro para que el futuro se convierta en presente. Esto es, si yo no logro tener una visión amplia, certera, investigada de lo que va a ser el futuro, entonces no lo puedo hacer. Yo me baso mucho en Asimov, yo me baso mucho en cuál es el futuro, cómo se va a comportar. Piensa en ese tipo de cosas. Tu mercado, ¿cómo se va a comportar en 10 años? ¿Cómo se va a comportar en 5 años?
Te vas a preguntar, oye, yo no sé si en 10 años voy a estar vivo, o mi empresa va a estar relevante, o si voy a cambiar de giro. No importa. Si tú piensas hoy cómo va a ser el futuro, entonces ese futuro que tú planteas a 10 años va a ser más fácil plantar el camino, el asfalto, para que en lugar de en 10 años llegues en 2. ¿Cuáles son las restricciones? Económicas, sociales, de equipo me refiero, y sobre todo tecnológicas. Punto. Pero si tú ya tienes una visión, entonces lo demás es más fácil. No sé si existe la tecnología, bueno, pues consigo a alguien que me pueda crear esa tecnología. Que creerse, la parte económica. Yo planteo algo que es verdaderamente ilógico, absurdo y excesivamente caro. Si es una buena visión de futuro, entonces vas a conseguir un inversionista que va a venir a tocarte la puerta. Pero la creación de esa visión de futuro es lo importante y lo relevante. 4. Vámonos acabando ya, casi, casi. Una visión sólida del futuro está por encima de retos económicos, geopolíticos y de hipercompetencia. Este es un punto bien importante, sobre todo para nuestra generación. En particular te diría que de México, un poquito más general Latinoamérica, un poquito más general ya, pues casi casi a nivel mundial. Pero algo importante y relevante es pensar que nuestra generación, la generación X, vivimos de la incertidumbre. No sabíamos cómo iba a estar el dólar. Algo relevante era que todos los días, yo no sé si lo sabías, si eres millennial o centennial y si eres baby boomer recordarás esto. Todos los días en la mañana, Gutiérrez Vivó, el gran locutor que hablaba en Radio Red, explicaba cuál era el tipo de cambio. Hoy en día, ¿en qué noticiero escuchas el tipo de cambio? Lo tienes que encontrar, lo tienes que buscar, pero no es una nota relevante. Todos los días te tenías que plantear para ver cómo estaban los retos económicos. Vivíamos en riesgo todos los días, a ver cómo se comportaba, a ver qué pasaba en la economía, a ver cómo se movía todo, a ver cómo estaba la deuda, cómo estaba todo era un riesgo cuando nacimos nosotros. Había que hiperblindarse. Hoy en día hay una estabilidad tan importante que la generación, que los millennials y los centennials no entienden que el futuro es incierto. Piensan que esta estabilidad es lo normal, cuando nosotros tenemos una inestabilidad interior, y lo sabrás, dímelo aquí, cuéntame si estás de acuerdo conmigo y estás viendo tú esa misma situación que es súper relevante. Entonces, esos modelos de los que yo te estoy hablando de retos económicos, ¿ok? Siempre hay un reto económico en donde, dependiendo de lo que se diga en presidencia o lo que diga el señor del copete naranja o lo que digan en Europa o lo que digan los chinos y los rusos, hay un impacto económico, ¿ok? Empezamos por ahí. Geopolíticos, lo dije en la sesión pasada, una necesidad de conocimiento de lo que va a pasar en niveles geopolíticos. ¿Ok? ¿Cómo están las fronteras? ¿Cómo están las guerras? ¿Cómo están los movimientos, las jugadas de ajedrez? Ahí está Trump ahora en Groenlandia. Cuando escuches esto en 2 años te vas a reír de esta noticia. Pero sí, Trump estaba ahí metido, queriendo meter sus narices en Groenlandia. Y sobre todo la hipercompetencia. Cuando ponemos toda nuestra energía en esos temas, entonces se diluye todo lo que es el planteamiento del futuro. Y lo importante es que cuando pensamos en esto es hoy, cómo está hoy la economía, cómo está hoy el entorno geopolítico y cómo está hoy mi competencia. Y eso me roba energía y me roba tiempo y me roba planeación para plantear lo que es la estrategia del futuro. Allá donde alcanzas a ver, allá atrás está el futuro. Entonces, lo que tienes que hacer es blindar una estrategia que va más allá de estos puntos que te estoy platicando, más allá de la economía, más allá de la economía. Te lo voy a poner un ejemplo. Hace unos años, hace 3, 4 años, hablábamos mucho del litio mexicano, la gran mina del litio mexicano. Si tú hubieras pensado en todos esos modelos económicos, voy a invertir en el litio, bueno, se te cayó. 4 años después nos damos cuenta de que el litio en México era una tomada de pelos y fue una decisión completamente política o un mensaje completamente político para mover la narrativa del petróleo o de otras cosas hacia otro sitio. Si tú pensaste en eso
modelo económico, perdiste. Entonces todo lo que tienes que hacer tiene que ser completamente irrelevante con respecto a lo que piense Trump, a lo que diga Trump, a lo que diga incluso el gobierno de México o el gobierno de tu país, de Latinoamérica, en donde estés, o lo que diga la OTAN, o lo que diga Putin y Zelensky. Tu estrategia tiene que estar plantada en el futuro de tu visión más que en todos los aspectos geopolíticos, económicos y de hipercompetencia. Y hay muchos más. No me caben aquí en el cintillo pero ¿sí me entiendes? Tienes que blindarte más allá de todo eso. Cuando tú logras tener esa visión de futuro y no esa visión de presente, entonces vas a tener una estrategia brillante, brutal, interesante y que esté blindada sobre todo lo que puedas estar haciendo y desarrollando. Este es el cuarto punto que tenemos con respecto a la visión sólida de futuro. Y vámonos al último punto, un bonus. Quería yo un bonus track, casi. ¿Te acuerdas en los CDs y en los cuando venía un bonus track? Una pista escondida, una pista adicional con un beat completamente distinto. Bueno, esta es mi taza de Avicen a Berlín. Si no han leído Avicen a Berlín, mi primera novela, bueno, pues tienen que leerla. Es una joya, es algo súper interesante, atractivo y que vale la pena escuchar, porque hablo de la inteligencia artificial, por cierto. Bueno, pues estamos hablando de un futuro claro, es certeza de inversión. El futuro claro es certeza de inversión y optimización de recursos, ¿ok? Tú puedes tener un... estoy tratando de ver los comentarios que puedan haber. Comenten aquí lo que está sucediendo, lo que quieren ver, lo que valga la pena que comentemos sobre lo que están escuchando. Bien, el futuro, claro, es certeza de inversión y optimización de recursos. Esto es bien importante porque si tú tienes una visión clara, objetiva, precisa de lo que va a ser tu operación, de lo que va a ser tu negocio, y ya planteaste cómo vas a construir el mercado, ya planteaste cómo vas a forecastear lo que vas a hacer, lo que vas a producir, lo que vas a entregar, lo que vas a desarrollar, lo que vas a estructurar, ya que planteaste todo eso que quieres, entonces, ahora sí, vas a poder invertir recursos y optimizar recursos. Pero no antes, porque antes los estás planteando con información que viene del pasado, de cómo sucedió el año pasado. Como el año pasado me fue mal con este cliente, le voy a meter el doble. Como el año pasado estuvo mal esto, entonces voy a hacer estas estrategias. Planeación estratégica basada en el pasado es importante, pero no es tan relevante como el planteamiento de la visión a futuro. Y si tú planteas recursos e inversión en el presente, entonces estás igual de frito, porque lo que estás haciendo es resolver el problema que tienes hoy. El problema que tienes hoy típicamente es exceso de consumo de agenda. Por ejemplo, tienes exceso de llamadas, ¿por qué? Porque no tienes, como no tuviste ventas, entonces hoy tienes un exceso de llamadas para buscar más clientes y entonces estás atorado en ese sentido. Pero el futuro que planteaste o que te gustaría plantear nunca llega, porque estás atorado en el presente. Cuando tú logras plantear una visión de futuro, entonces, solo entonces vas a lograr desarrollar una estrategia sólida, infalible y que sea más certera que la de tu competencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es algo sumamente sencillo. Tienes que pensar en construir el futuro. ¿Ok? Cuando tú construyes el futuro, entonces es más certero lo que va a suceder en tu organización. Te voy a poner un ejemplo y te voy a contar una historia, ya nada más para cerrar. Aquí ya estamos acabando, estamos echando cafecito tú y yo, estamos platicando aquí muy acá. Te voy a contar una historia fantástica. Sabes que me gusta todos estos procesos y situaciones y te las voy a explicar un poquito a nivel científico. Pero todo este mundo esotérico me gusta mucho porque va muy con mi personalidad. Además de que a mí me pasan cosas extrañas y además de que yo sí vivo en un mundo mágico. ¿Ok? Y te voy a explicar algo que me pasó, ya lo he contado 1000 veces, pero en algún momento tuve yo la necesidad durante la pandemia
de usar un software que descargué y que no sabía utilizar. Y lo abrí y era sumamente complejo. Tenía botones y palancas por todos lados y encuadres. Todo. Era algo sumamente complejo. Pero era algo que necesitaba para mi chamba. Así es que un día me fui a dormir y me puse a meditar. Meditaba yo mucho en aquel entonces. Me puse a meditar. Y entonces lo que hice fue viajar en el tiempo. Esta es la parte mágica que tienes que entender. Me puse a viajar en el tiempo durante la noche. Y en la noche lo que hice fue viajé al pasado. En el pasado aprendí a usar ese software. Y cuando me desperté y me planté en esta computadora que estás viendo, sabía utilizarlo. De verdad, esta es historia real. No puedo explicarlo. Bueno, sí puedo explicarlo. Pues fui al pasado y aprendí cosas que no sabía y que valían la pena aprender. Y regresé con esa información del pasado. ¿Ok? Lo que hice en otra ocasión fue plantear una visión del futuro. Y esa visión del futuro fue traerla al presente. Cuando desperté, ya estaba yo en ese punto crítico que era realidad, que estaba yo trabajando. ¿Es posible viajar en el tiempo? Sí. Mentalmente es posible ir y venir y viajar en el tiempo. Psicológicamente, te voy a explicar, tú que eres mágico, esa es la historia real. La explicación científica es muy sencilla. Cuando tú planteas una visión de futuro, tu cerebro dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Eso es posible? Sí, no, así, de esta forma. Y entonces el cerebro empieza a trabajar y empieza a conspirar positivamente para llegar a ese futuro. Y entonces es cuando empiezas a ver todos los bochos rojos. ¿Te acuerdas de esa historia? Bueno, pues es cuando empiezas a ver todas las oportunidades en el mercado que te van a llevar a ese futuro. Es cuando empiezas a crear empiezas a crear el camino al futuro que planteaste. Eso es algo que es bien interesante porque el cerebro, cuando tú le pones una meta, un objetivo, una visión a tu cerebro, el cerebro de forma automática te dice, ¿eso es lo que quieres? Va, jalo. Has oído esas cosas si tú quieres las cosas muy fuerte, entonces los libros estos como El Secreto, como todo este tipo de cosas, bueno, son ciertas porque son mágicas, sí, pero neuronalmente el cerebro está pensando en backstage todo lo que quieres hacer y todo lo que quieres lograr. Plantear el futuro es eso. Si tú planteas un futuro que es completamente lógico, y lógico incluso, el cerebro va a encontrar ese camino para lograrlo. Así es que, bueno, pues esa es la plática y la conversación que teníamos el día de hoy. Te repito esto, ¿de dónde partimos? Harvard dice que el futuro ordena los recursos. El MIT dice que el futuro rompe la mediocridad estratégica. Ok. Stanford, el futuro moviliza a las personas. Y Oxford dice, el futuro neutraliza la incertidumbre. Te lo dejo ahí, ¿eh? Cuando eres un visionario, entonces siempre vas a tener trabajo en tu vida. Conviértete en un visionario y una persona que se enfoca en conseguir una visión completa del futuro y traerla al presente. Así es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, 1, diseñar el futuro es dejar de reaccionar. Número 2, sin narrativa de futuro, no tienes un sentido de avance. Tercero, hay un riesgo en atinarle al presente y fallarle al futuro. Y cuarto, la visión es arquitectura, no inspiración. Tú tienes que generar una arquitectura. Este es el resumen de lo que vimos el día de hoy. Dime, coméntame. ¿Hay dudas, preguntas, opiniones, sugerencias, comentarios o lo que sea? Si sí, pues qué bueno. Y si no, bueno, pues ahí estamos. Eso es todo. Yo nada más te pregunto si estás creando un futuro o si estás dejando que las cosas sucedan y se pierdan en el pasado o en el presente, en la ejecución. Yo nada más te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a crear el futuro?
a pensar en el futuro, a tener visión, a enfocarte en ese momento de desarrollo de lo que quieres para el futuro. Piénsalo en diferentes aspectos. Esta es la gran moraleja. Piénsalo en nivel negocio, que es lo que estamos haciendo ahorita. Piénsalo a nivel económico. Piénsalo a nivel personal. Tu carrera, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar en 10 años? Plantéalo, escríbelo, desarrollalo. Mucha gente usa estos tableros, ¿no? En donde hacen recortes y cosas, o carpetas. Piensa, plantea tu futuro y sobre todo a nivel personal y emocional, ¿dónde quieres estar en un futuro? ¿Quieres estar sufriendo en 10 años o en 5 años? ¿Quieres estar peleándote con tu cartera? ¿Quieres estar preocupado por el día a día del pago? Bueno, pues este momento es el momento de crear el futuro, al menos si te lo pongo así. Crea el futuro para el 2026, ¿en qué año estamos? 2026, y vamos a discutirlo. Búscame, mándame información, cuéntame qué estás haciendo y vamos a plantear el futuro. Te lo platico rápidamente. Este jueves tenemos una sesión de Dinner con Storytelling. Vamos a cenar aquí en México, lo siento, en la Ciudad de México, en Polanco, y vamos a platicar sobre este tema. Y vamos a estar trabajando 3 horas. Búscame en mis redes sociales, Instagram, mándame mensaje, llámame, todo. Solo hay 8 lugares. 8 lugares, ya tengo varios confirmados, entonces tengo como 4 o 5 lugares disponibles. Ahí está, vamos a plantear el futuro en una sesión de 3 horas. Ahí está. Gracias.